pues en primer lugar, muchas gracias a vosotros, Diego, por haberme invitado a participar en los Jueves Culturales y muchas gracias a los asistentes. Y bueno, pues con esto ya empezaría a hablar. El tema que me planteabais para bueno, intentar trasladar algunas ideas es un tema muy ambicioso. Hablar de la nueva era de la Unión Europea es un tema, bueno, que da para mucho, ¿no? Yo creo que es pertinente porque efectivamente concurren ahora algunas circunstancias que pueden permitir una cierta evolución en el contexto global y en el propio contexto de la Unión Europea. La crisis del COVID, pero no solo la crisis del COVID, la crisis económica subsiguiente y ciertos cambios que se producen en los liderazgos globales, en particular el que sucede en Estados Unidos, y después de un periodo de 4 años a nivel global dificultoso, por decirlo así, ponen de manifiesto que se pueden producir ahora nuevos parámetros de gobernanza global interesantes, ¿no? La propia Unión Europea tiene planteada una conferencia sobre su futuro, que el proceso de la pandemia ha congelado por el momento, pero que se espera que sea retomado sobre todo por el Parlamento Europeo en fechas próximas, ¿no? Digamos que mi intervención de hoy va a girar en torno a 2 ejes centrales. Uno va a ser el papel de la Unión Europea en la globalización y otro relativo a la construcción europea. Es difícil realmente hablar de que sean 2 ejes como tales, como si fueran 2 brazos interdependientes y paralelos entre sí, puesto que cualquiera de las temáticas que abordaremos tienen un componente propio de globalización y tiene un componente propio de construcción europea. Pero sí que es posible de alguna manera intentar primero hablar de cuál pueda ser el papel de la Unión Europea en la globalización y luego intentar abordar cuál es el proceso de construcción de la Unión Europea y de las exigencias que en el momento se encuentran en la mesa como retos a los que hacer frente, ¿no? Como experiencia personal, cuando yo llegué aquí en una primera etapa en el año 2000, trabajábamos muchísimo sobre todo el proceso de construcción con la perspectiva de la entrada en vigor del euro con 2 años vista, ¿no? Y se trabajaba mucho el proceso estrictamente de construcción europea. Pero ya entonces, y sobre todo yo creo que desde finales de los 80, principios de los 90, se hizo evidente que la Unión Europea tenía un papel que jugar en el concepto global, ¿no? De una parte, la propia Unión Europea tenía competencias en temas como los de comercio, que hacían que las relaciones de la Unión Europea con el resto de países del globo se protagonizaran desde Bruselas. Luego había, en un segundo lugar, iniciativas que la propia Unión Europea, en particular la Comisión, había tomado en el concierto global, en particular todo lo relativo a ayuda al desarrollo. La Unión Europea tiene a gala siempre decir que es el primer donante global en ayuda al desarrollo. Luego había ámbitos en los que era evidente que los estados se encontraban indefensos en la globalización. Yo recuerdo en mi tema de trabajo los impuestos, que siendo una competencia soberana, siendo una competencia en la que la Unión Europea apenas si tenía ningún papel, sin embargo, en esos procesos de competencia fiscal en que los países ofrecen a las grandes empresas alternativas de calidad baja, estaban generando tensiones importantes para hacerse con recursos financieros, hacían que los propios Estados miembros en el Consejo pidieran a la Unión que asumiera ciertas iniciativas. Y luego, como no decir, había un cuarto factor que explica ese papel de la Unión Europea en el contexto global que tiene que ver con la fuerza que da la unidad. El hecho de que hasta 27 países se pongan de acuerdo y lleguen a una decisión monolítica y homogénea sobre cómo abordar los problemas de globalidad dan una fuerza que no debemos minusvalorar, ¿no? Por tanto,
el futuro en esta nueva hora va a tener mucho más que ver con el proceso de globalización y de cómo la Unión Europea puede jugar un papel líder y relevante en la articulación de las relaciones globales. Esto lo ha puesto de manifiesto hace poco los líderes europeos, y no solo europeos, en un artículo que ha aparecido en la prensa internacional, que en España ha aparecido en El País con fecha 3 de febrero, un artículo sobre cooperación multilateral firmado por Angela Merkel, presidenta del gobierno alemán, por Macron, presidente de la República Francesa, por Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, por Macky Sall, el presidente de la República de Senegal, pero también por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El artículo de alguna manera se explica por lo que ha sucedido en los últimos años y por la necesidad de reivindicar en este nuevo contexto que generan las nuevas elecciones en Estados Unidos y el nuevo presidente de los Estados Unidos, sobre la necesidad de reivindicar un consenso para un orden internacional basado en el multilateralismo y en el Estado de Derecho, en un marco, como dice el artículo, de cooperación, solidaridad y coordinación. Creo que es bastante sintomático que tan dispares como puede ser el de las Naciones Unidas o líderes como puede ser el presidente de la República de Senegal o los líderes europeos quieran llamar la atención a nivel global sobre la necesidad de trabajar de manera conjunta, unida y en términos de cooperación. En el artículo se desgranan la necesidad de una intervención en diversas áreas. No me voy a detener mucho en ellas, pero, por ejemplo, se mencionaba los problemas relativos a la pandemia generada por la pandemia del COVID y la necesidad de llegar a una inmunización a escala global y con lo que se considera como un bien público mundial. No parece posible que se pueda salir de la pandemia sin todos los ámbitos geográficos del mundo son capaces de inmunizarse, mientras el virus danzando, este puede mutar y en cualquier momento la protección que tenemos ahora mismo puede resultar ineficiente, ¿no? Se habla de la emergencia medioambiental, tema del que me voy a detener con posterioridad. Se habla de los problemas de la crisis económica generada por la pandemia y de los riesgos que tiene para la lucha contra la pobreza. Se habla del acceso a las nuevas tecnologías y la posibilidad de que el bienestar que generan estén disponibles para todos. Se habla de la necesidad de incrementar la educación, de mejorar la calidad de la educación y de la formación en valores como la tolerancia. Y por último se habla del comercio global. Y aquí me voy a detener un poco más por poner de manifiesto el cómo venimos de unos años un tanto de regresión, por decirlo de alguna manera, y también por poner de manifiesto el hecho de que ciertas políticas populistas, cuando se llevan a la práctica, ponen de manifiesto sus efectos nocivos. El comercio global, digamos que en el gobierno de la globalización ha ido por el sendero del liberalismo y con la idea de hacer posible el comercio global lo más intenso posible. ¿Por qué un comercio global? Bueno, el comercio global permite, de alguna forma, que todos puedan disponer de la mejor calidad de bienes y servicios al menor coste posible. Esta es la aspiración que rige los acuerdos comerciales y es por donde ha ido transitando el mundo durante los últimos 20-30 años. Con la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos, inició una guerra comercial inspirada en el principio de America First, que supuso al mismo tiempo no solo una America First, sino una América también en soledad, no solo primaria, no América primero, sino también una América en soledad. Al iniciar esta guerra comercial, adoptó una serie de medidas que han tenido un efecto perverso no solo para las relaciones globales, sino incluso para ellos mismos. Y quería centrarme en dos casos concretos que he conocido por experiencia profesional. Uno ha sido la batalla que inició en contra de la importación en Estados Unidos de aceitunas negras, que procedían sobre todo de España, en particular de Andalucía.
De acuerdo con lo que decía Trump, esas aceitunas negras recibían subvenciones encubiertas al precio desde España, lo que hacía que alteraran su valor y que entraran a un precio bajo en los Estados Unidos. No conozco bien el hecho de que en Estados Unidos haya una industria agrícola de la aceituna fuera competitiva o que entra en competencia con la andaluza, porque el resultado no ha sido ese, el de proteger a un productor americano. El resultado fue que después de una serie de investigaciones en el marco de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, se introdujeran una serie de medidas en contra de las pretendidas subvenciones que se estuvieran recibiendo desde España por parte de esos productores. Eso supuso la introducción de un arancel y el encarecimiento del producto español. España ha perdido su mercado americano, pero no ha sido necesariamente en beneficio de los Estados Unidos, porque lo que se ha producido ahora es la importación en Estados Unidos de aceitunas procedentes de Túnez y de Egipto. Aceitunas que ya existían, producción que ya existía con anterioridad, y el hecho de que Estados Unidos o los empresarios americanos optaran por la compra de la aceituna andaluza tenía que ver con la relación de calidad-precio. Y por tanto, como consecuencia de la introducción del arancel, lo que se está produciendo en Estados Unidos es la importación de una aceituna de peor relación calidad-precio, con la consiguiente pérdida de calidad o de precio en las compras americanas. Y un segundo caso que pone también de manifiesto el cómo las políticas populistas generan perjuicios incluso para quien las introduce, tiene que ver con lo que ha pasado con el cultivo de la soja en Estados Unidos. Estados Unidos estaba exportando soja a China en cantidades sensiblemente importantes. Y como consecuencia de la introducción de aranceles a los productos chinos, la reacción de las autoridades chinas fue la de decidir introducir aranceles a la soja que procedía de Estados Unidos. El resultado de ese proceso ha sido que los agricultores americanos han perdido el mercado chino para su exportación de soja. Y el gobierno americano se ha visto en la obligación de empezar a subvencionar a esos agricultores de soja americanos que antes funcionaban de manera independiente desde el punto de vista financiero. Por tanto, pérdida de mercados para los americanos con costes presupuestarios importantes. Bueno, me he detenido en estos dos ejemplos para poner de manifiesto el cómo ciertas políticas populistas generan daños sentidos y cómo suponen una regresión para el bienestar a nivel global, así como introducen factores de dificultad para el desarrollo de las políticas globales. El multilateralismo como forma de gobernanza global no deja de presentar algunas aristas complejas, no deja de presentar algunas características que ponen de manifiesto las dificultades en las que se mueven, y a ello me voy a referir ahora. En primer lugar, el multilateralismo se basa, de una parte, en tratados o en recomendaciones. Tratados, muchos de ellos, que no cuentan con un agente, con una autoridad dirigido a exigir su cumplimiento. Tratados que muchas veces, en la mayoría de los casos, no disponen de un régimen de sanción o de un régimen de reacción ante incumplimientos. Cuando se trata de recomendaciones, son solo esto, recomendaciones dirigidas a que cada Estado pueda o no cumplirlas. En segundo lugar, se basa en un régimen de cooperación global. Es necesario que cada actor, cada país, cada organización internacional decidan entrar en ese juego de cooperación y asuma individualmente las responsabilidades que deriven de los acuerdos globales. Un tercer factor que delimita el ejercicio de la globalización tiene que ver con la información. Y esto lo hemos visto con el proceso del COVID y de las reacciones de la Organización Mundial de Comercio. La información que disponen los actores globales depende de la que le faciliten los estados soberanos, en gran medida. Y hay que decir que no todos los estados soberanos tienen regímenes democráticos y transparentes, como bien sabemos, ¿no? Por otra parte, además, la información de que se dispone genera ciertas desconfianzas.
en la medida en que no todos los actores están muy seguros de que la información de que se dispone sea realmente suficiente, ¿no? Me podría referir a la crisis de Irak en su momento, cómo Estados Unidos puso en duda la información que existía sobre el desarrollo de armas de destrucción masiva en Irak y cómo los Estados Unidos fueron capaces de convencer a otros países, incluyendo Reino Unido o España, sobre el hecho de que esa información no era suficientemente veraz. Y otro factor que pone de manifiesto las dificultades para la gobernanza global tiene que ver con la diversidad de opiniones. De nuevo, en la crisis de COVID lo hemos visto. Ha habido países que han querido proteger sus economías, que han querido proteger sus actividades comerciales y que han pospuesto la medición de medidas de protección de la población. Ha habido otros que han reaccionado de una manera diferente. En fin, diversidad de opiniones a la hora de gestionar la globalización que lo complican. A nivel interno, dentro de un país, esas diversidades de opiniones se resuelven con los sistemas de voto. Los parlamentos nacionales tienen grupos políticos que votan las diversas propuestas y los ciudadanos tienen la posibilidad de acudir a elecciones democráticas y elegir a sus representantes. Pero para que el sistema de voto funcione es necesario la existencia de un cuerpo político, la existencia de que nos reconozcamos como pertenecientes a un cuerpo político. Esto quiere decir, yo voy a votar convencido de que mi voto tiene una utilidad, al mismo tiempo que reconozco en mis conciudadanos el derecho a votar y el derecho a opinar, y me siento involucrado por ese proceso de votación y acepto el resultado electoral. Bueno, es evidente que esto no existe a nivel global. Dentro de la Unión Europea nos hemos dotado de mecanismos de voto y observamos cómo esto es posible en el marco del Parlamento Europeo y del Consejo. Ahora bien, también con algunas limitaciones, puesto que hay ciertas políticas que requieren la unanimidad, de tal manera que el reconocimiento del voto en los demás sufre en la medida en que el reconocimiento de la unanimidad implica asimismo también un derecho de veto. Y por último, como corolario de todo lo anterior, se pone de manifiesto que la globalización supone rigideces en el ejercicio de las soberanías nacionales. Es decir, se hace necesario que estados soberanos, organizaciones internacionales que disponen de ciertas parcelas de soberanía, estén dispuestas a ceder parte de su poder para hacer efectiva la globalización. Esto tiene una serie de implicaciones que no podemos dejar de soslayar. De una parte es necesario convencer a políticos locales o políticos regionales sobre la necesidad de aceptar que tienen que ceder parte de su ejercicio de su soberanía, con las dificultades que eso implican para un político, como todos sabemos, ¿no? Pero no solo esto, también los ciudadanos deben tener una convicción de la necesidad de esas cesiones de soberanía a los actores globales. Bueno, este es un poco el panorama con el que nos enfrentamos a la hora de intentar resolver los problemas que escapan a la capacidad no solo de los estados, sino incluso de organizaciones como de la Unión Europea a la hora de hacer frente a sus problemas. Y quisiera ya entrar a hablar del tema del medio ambiente y de los retos climáticos que tenemos encima de la mesa. Debo decir que la presidenta de la Comisión, a la hora de elaborar sus prioridades políticas para su mandato, centró en el medio ambiente y en el reto climático su gran y primera ambición. El documento que refleja sus líneas políticas empieza con este gran tema y plantea como gran objetivo que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para el año 2050. Bueno, es una misión compleja, claramente vinculada al desarrollo de los acuerdos globales. Los objetivos que se plantea la Comisión y la Unión Europea giran en torno a los acuerdos globales llegados en París en su momento, en el año 2016, y se fija además algunos objetivos incluso más exigentes, en particular la reducción de emisiones en un 55% para el año 2030. Esto implica unos ajustes muy importantes en mecanismos globales de gestión de las emisiones del carbono, los famosos derechos de emisión por los cuales las empresas tienen que pagar unas cantidades con el objeto de poder emitir CO2
la ambición de la presidenta de la Comisión está en extender los derechos de emisión a actividades que hasta ahora estaban fuera del sistema. Se trata de que hubiera que pagar derechos de emisión para el transporte marítimo, para el tráfico y para la construcción. Junto con esta estrategia de lucha para la extensión de los derechos de emisión, se plantea también revisar la fiscalidad de la energía, en particular el uso de los hidrocarburos, con la idea de que esta fiscalidad responda de una manera clara a objetivos medioambientales, porque de momento la estructura de los impuestos medioambientales, según están normalizados en la Unión Europea, responde al consumo de estos hidrocarburos, pero no tanto a la capacidad contaminante de los hidrocarburos. Y se trataría de que estos impuestos reflejaran la capacidad contaminante de los hidrocarburos. Estas medidas van a necesitar también otras que de alguna manera intenten compensar los costes que suponen para los productores europeos y hacer posible que los bienes que procedan de fuera de Europa vean grabado con un impuesto en frontera el hecho de que no tengan unas políticas tan ambiciosas a la hora de trasladar los costes de la emisión de CO2 en los procesos de producción. Un segundo gran eje de la estrategia de la lucha contra el cambio climático está en la necesidad de invertir en investigación e innovación. He oído ejemplos de cómo ya es posible en Suecia producir acero sin usar carbono, en unos procesos productivos en los que se está utilizando como combustible el hidrógeno. Hacer esto posible y extenderlo a otros procesos productivos requiere mucha investigación y mucha innovación. Es necesario transformar los procesos productivos y eso requiere conocer el cómo hacer posible que esos procesos productivos se alimenten de otras fuentes de energía. Un tercer eje sobre el que gira la estrategia de lucha contra el cambio climático está en los cambios de comportamiento, en las conductas sociales. Tiene que ver con el uso de la alimentación y el uso de los plásticos, sobre todo. Desde que es posible medir la huella del carbono en los procesos agrícolas y ganaderos, se sabe en qué medida se está produciendo una conducción en las emisiones de CO2 en estos procesos. Y eso lleva a planteamientos sobre cuáles deban ser nuestras pautas de consumo. Como decía, básicamente en temas de alimentación. Un cuarto eje sobre el que gira esta estrategia de lucha contra el reto climático es la financiación, porque como estamos hablando, estas transformaciones sociales, estas transformaciones en los procesos productivos, suponen de alguna manera trasladar ámbitos de producción de unos sitios a otros, es decir, puestos de trabajo que van a desaparecer y puestos de trabajo que se van a crear. No cabe duda que va a ser necesario que ciertas regiones, áreas rurales, incluso ciertos trabajadores, tengan que reciclarse, tengan que cambiar sus pautas de comportamiento, pero también tengan que pasar de trabajar de unos sectores productivos a otros. Y eso implica costes, implica la necesidad de educar, implica la necesidad de formar y en algunos casos incluso la necesidad de asistir a quienes no encuentren encaje en estos nuevos procesos productivos. En fin, todo ello con la idea de llegar a una economía que califica como circular. Una economía circular quiere decir una economía que reduce la necesidad de extracción de materias primas y la necesidad de producir bienes porque va a reciclar los bienes de que dispone o va a reutilizar esos bienes. Todo ello con la idea de ser menos agresivos con el medio ambiente. Y en materia de políticas globales, querría cerrar mi reflexión con los problemas de los movimientos fronterizos y lo que la Unión Europea puede hacer con los movimientos migratorios y lo que la Unión Europea puede hacer en relación con los procesos de migración que se están produciendo desde África y Oriente Próximo hacia la Unión Europea. Me llamó la atención al consultar fuentes para preparar la intervención de hoy que la Comisión Europea situara como primer mensaje la necesidad de fortalecer las fronteras exteriores. Puse
este mensaje en el contexto de las tensiones sociales que estos movimientos migratorios están produciendo, porque incorporar toda la gente que quiere llegar a la Unión Europea plantea problemas sociales. Es necesario integrar a la gente que va a llegar de fuera, es necesario ofrecerles una oportunidad de vida y es necesario también ofrecerles asistencia. Y al mismo tiempo se pone también en evidencia la necesidad de convivir con gente de otras culturas y otras religiones, con las consiguientes tensiones que eso está generando dentro de la propia Unión Europea. En fin, la gestión adecuada de esos flujos fronterizos ha llevado a la reflexión de la Comisión Europea sobre la necesidad de fortalecer la frontera exterior y dotarse con un mayor número de guardias de frontera. Dicho esto, afortunadamente hay una reflexión importante también sobre la necesidad de responsabilizarse con los estados de origen. Es decir, es necesario incrementar la ayuda al desarrollo y hacerlo de una manera eficiente. Lo primero que hay que pensar es que el movimiento migratorio no representa o no responde en sí a una decisión voluntaria, a una decisión libre o a la mejor decisión posible. Estos hombres y mujeres que migran se encuentran ante tensiones durísimas. La decisión de emigrar es posiblemente la última decisión a la que acuden ante la desesperanza. Se encuentran posiblemente ante situaciones que les llevan a que la migración no sea sino el último recurso que les queda, porque están dejando atrás familias, están dejando atrás cultura, están dejando atrás sus propias raíces. No es lo que ellos quisieran. Por tanto, la ayuda al desarrollo debe jugar un papel fundamental para dotar a esos países de medios suficientes desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo, pero también dotarlos de infraestructuras y de capacidades para el desarrollo de un crecimiento sostenible en sus propios países de origen. Y se plantea también la necesidad de que en los corredores de refugiados, en los corredores de migrantes, se les dote de los medios humanos necesarios. Es decir, se trata de crear corredores humanitarios, porque somos testigos de cómo en esos procesos de migración estos migrantes se encuentran en unas condiciones indignas e inhumanas y es necesario responsabilizarse de que en sus procesos de traslado en esos países de tránsito encuentren medios de vida que sean lo suficientes como para garantizarles unas situaciones dignas. Bueno, con estos dos grandes temas de globalización, dejaré para el final el tema de la digitalización. Quisiera ahora abordar algunos temas que son más propios de construcción europea, empezando por la situación del Estado de Derecho dentro de la Unión. He mencionado con anterioridad o me he referido al daño que están produciendo ciertas políticas populistas en el mundo. Hablaba de, como decía antes, de los acuerdos comerciales, el afer aquel de las aceitunas negras, hablé también del problema de la exportación de la soja en Estados Unidos, pero Europa no está siendo inmune tampoco a los populismos. Estamos viendo el surgimiento de partidos políticos de extrema izquierda o de extrema derecha que vienen con recetas fáciles para problemas complejos, que como ya hemos visto por los ejemplos que he puesto, generan costes superiores a los de los que generan problemas que intentan resolver. El Parlamento Europeo y el Consejo, de hecho, han ya tomado algunas intervenciones cerca de dos países, de Hungría y de Polonia, porque ciertas políticas populistas están poniendo en duda el funcionamiento del Estado de Derecho. En el caso de Hungría, se habla de problemas en relación con la independencia judicial, con el debido respeto a la libertad de expresión, con el debido respeto de los derechos de las minorías y con el trato de los migrantes y refugiados. Y en el caso de Polonia se ha puesto de manifiesto ciertas injerencias del Ejecutivo en la independencia judicial con iniciativas dirigidas a controlar el nombramiento de jueces. Son temas que se sienten con gran profundidad en la Unión Europea. El artículo 2, nada menos que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, pone de manifiesto lo importante que son los principios democráticos.
habla de que la Unión Europea se funda sobre valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero no se trata solo de una proclamación general. El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea establece procedimientos de reacción ante vulneraciones del Estado de Derecho. En un primer momento se prevé que el Consejo, con consentimiento previo del Parlamento Europeo, pueda adoptar una serie de recomendaciones a aquellos países que se encuentren en situación de violación de los valores del artículo 2 del tratado a los que antes me refería. En el caso de que esa violación de esos principios sea seria y persistente, se prevé incluso la posibilidad de que el Consejo por unanimidad decida privar de ciertos derechos a esos países, en particular el derecho de voto en el Consejo. Por tanto, se prevén mecanismos de reacción graves. El problema con estos mecanismos es puesta en práctica, porque, como decía, requieren unanimidad del Consejo. Hay que decir que la unanimidad no requiere el voto del Estado que se investiga, pero las dinámicas de las relaciones dentro del Consejo hacen que, bueno, dicho vulgarmente, el hoy por ti, mañana por mí, un país pueda estar apoyando a otro y negando el voto necesario para adoptar procedimientos de reacción. Ha sucedido con Hungría y con Polonia. Todos hemos sabido que Hungría hubiera apoyado a Polonia o Polonia hubiera apoyado a Hungría en sus decisiones internas sobre la gestión de asuntos que ponen en cuestión valores compartidos por todos. La presidenta de la Comisión, ante esta situación, ha planteado la adopción de un mecanismo comprensivo europeo del Estado de Derecho que tendría por objeto monitorizar lo que pasa en los Estados miembros y, al detectar posibles situaciones de crisis, iniciar procesos de diálogo con las autoridades nacionales dirigidas a evitar la necesidad de poner en marcha el procedimiento del artículo 7 del tratado y, al mismo tiempo, poder resolver esos problemas. Para cerrar el tema, diría que esta preocupación sobre el funcionamiento del Estado de Derecho ha llevado al punto de que el nuevo marco presupuestario, que empezaría en el 2021 hasta el 2027, y los fondos para luchar contra la crisis económica que ha puesto en marcha la Unión Europea, iban a estar condicionados al cumplimiento de los valores del artículo 2 del tratado. Yo no sé si habéis seguido las noticias de prensa, pero llegó un punto en que Hungría y Polonia bloquearon el acuerdo del Consejo para la puesta en marcha del marco presupuestario y de los planes de recuperación económica en la medida que estuvieran condicionados por el cumplimiento de esos principios de Estado de Derecho y en la medida en que ellos veían amenazado la disponibilidad de los recursos por tal condicionamiento. Al final se llegó a un acuerdo con un reglamento para aplicar los valores del artículo 2 en la disponibilidad de los fondos siempre que el reglamento se aplicara de manera ecuánime y quedara sujeto al control del Tribunal de Justicia Europeo. Pero, en fin, como vemos, hay preocupación dentro de la Unión Europea sobre el funcionamiento del Estado de Derecho y sobre la necesidad de garantizar unos valores compartidos por todos que, como consecuencia posiblemente de la crisis de 2008, están empezando a sufrir algunas pequeñas quiebras ante las que es necesario reaccionar. Un segundo gran tema de preocupación para la construcción europea viene suscitado por la crisis económica, pero no solo por la generada por la pandemia, sino por la propia experiencia que tuvimos con la crisis económica iniciada en el año 2008, la crisis del euro. Hemos observado que la reacción de las instituciones europeas ha sido diferente. No sé si lo recordáis, pero en el año 2009, ante la crisis, se pusieron ciertos planes de inversión que llegaron a alcanzar a nivel global un 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. El problema con aquellos planes de inversión fue que, en la medida en que se financiaban con recursos nacionales y se produjeron situaciones de déficit público, es decir, las inversiones se financiaban con deuda y no con ingresos, y hacían que se pusiera en riesgo el Pacto de Estabilidad Europeo, que exige que las finanzas de los Estados miembros estén equilibradas, hizo que aquellos planes
acabaran en el año 2009 y se iniciaran las políticas de recuperación de las deudas públicas, de los déficits públicos. Recordaréis perfectamente cómo se sufría en aquella situación en que no era posible salir de la crisis económica y los estados tampoco se veían con capacidad para adoptar iniciativas financieras dirigidas a salir de la crisis. Aquellos consejos en que Angela Merkel aparecía como la mala de la película, reclamando austeridad, y cómo aquella austeridad parecía que hacía imposible salir de aquella espiral de crisis. Frente a esa situación nos hemos visto ahora de unas iniciativas con un sesgo completamente diferente. La Unión Europea, por una parte, ha pedido flexibilidad en la aplicación del Pacto de Estabilidad y, por tanto, del mantenimiento de la estabilidad de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo ha puesto en marcha un proceso de inversiones de hasta 750.000 millones de euros. Esto es equivalente al 75% del PIB español de un año. Es decir, una cantidad ingente de dinero. A España le van a corresponder 144.000 millones de euros, que es el equivalente al 14% del Producto Interior Bruto español, es decir, una cantidad ingente de dinero para los próximos años. Pero es más, para financiar este dinero, la Unión Europea se va a endeudar. Aquel debate sobre eurobonos que surgió en aquel momento y que no llegó a ninguna parte, ahora se resuelve con que las propias instituciones europeas se van a endeudar para financiar estos programas. ¿Ha cambiado algo? Bueno, realmente no. Me temo que no. Lo que ha sucedido es que el tratado, para estas situaciones de desastres naturales o circunstancias excepcionales, sí que prevé la posibilidad de rescatar a Estados miembros. Hay un artículo, el 122.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que así lo tiene dispuesto y es el mecanismo al que se ha acudido. Hay que decir que es un mecanismo al que se ha acudido y que se va a utilizar para financiar la transición medioambiental y digital. Estamos trabajando intensamente ahora en la Comisión Europea sobre las propuestas de planes de reforma y de planes de inversión de los Estados miembros para ver si el uso de ese dinero va a estar bien orientado en el cumplimiento de unos objetivos que la propia Unión Europea ha establecido de financiación de la transición medioambiental y de la transición digital. Pero como antes estaba diciendo, realmente no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que no ha cambiado? El tratado en los temas económicos el Tratado de la Unión Europea se centró en la creación de una moneda única y de un Banco Central Europeo. E hizo que el instrumento básico de política económica con el que se iba a contar fuera la política monetaria del Banco Central Europeo. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en que el Banco Central Europeo decide cuánto dinero va a haber en circulación, cuánto dinero disponen las empresas y los ciudadanos para gastar, y decide también cuál es el tipo de interés. Es decir, el Banco Central Europeo pone en circulación dinero y ofrece dinero a los bancos a un determinado tipo de interés. Si ese tipo de interés es bajo, eso hace que las empresas pidan dinero y que los ciudadanos pidan dinero. Y si hay mucho dinero en circulación, se pone en marcha la economía. Por el contrario, si hay mucho dinero en circulación, eso hace que el dinero pierda valor y eso hace que empiece a mandarse demasiado dinero. Cuando hay más dinero de la cuenta, sube el precio de los bienes y los servicios, se producen inflaciones. Y las experiencias con la inflación en Europa han sido experiencias durísimas. La crisis económica de Alemania de los años 20 que llevó al poder a los nazis tuvo que ver con una inflación galopante y fuera de control. Por tanto, desde Alemania se tiene un temor tremendo a los procesos inflacionistas. Eso hace que en el Tratado de la Unión Europea solo se contemple la política monetaria del Banco Central Europeo como un instrumento para controlar la inflación. Por tanto, el uso de la política del Banco Central Europeo para hacer frente a las crisis económicas es un instrumento de una capacidad reducida. De hecho, estamos viviendo ahora una situación en que el tipo de interés del Banco Central Europeo es el 0%. Y a pesar de estar en el 0%, es decir, estar el dinero prácticamente, la actividad económica no despega.
De hecho, venimos de un proceso, en España en particular, en el que la actividad económica todavía estaba muy lejos del pleno empleo. Había altos índices de paro. ¿Qué es lo que haría falta para resolver este problema? Tradicionalmente, los estados contaban con lo que se llamaba la política fiscal, que era la política que articulaban a través del presupuesto. Esta consistía en que, bueno, si las cosas van bien, ingreso mucho dinero vía impuestos porque la gente tiene beneficios, porque la gente tiene altos salarios y tengo muchos ingresos y no necesariamente necesito gastar dinero. Por tanto, mi presupuesto puede estar en superávit. Con ello, podré atender a las situaciones en que entre en crisis económica, porque cuando entro en crisis económica, las empresas no tienen beneficios, no pagan impuestos, la gente pierde empleo, tiene salarios más bajos, por tanto pagan menos impuestos y al mismo tiempo surge la necesidad de pagar el paro, las prestaciones por desempleo y por tanto me encuentro en situaciones de déficit. De tal manera que las situaciones de bonanza económica deberían financiar las situaciones de crisis económica. El problema está en que este instrumento de política fiscal, que es más eficiente y tiene más capacidad de reacción, no está prevista en el tratado. El tratado no prevé que haya una política fiscal. Aquí se genera un debate entre países del norte y del sur. Los países del norte, los países más potentes económicamente, no sienten la necesidad de tal política fiscal y eso hace que en el tratado no se haya recogido tal política fiscal. Que se confiara en principio en que los Estados miembros, cada uno de ellos, ejerciera su propia política fiscal. El problema es que los Estados miembros por sí solos no tienen muchos instrumentos ni mucha capacidad para desarrollar esa política fiscal, sobre todo porque la estabilidad del euro requiere estabilidad en las deudas y en los déficits. No puede ser que un Estado se endeude en exceso porque eso desequilibra a los demás. En esta situación estamos, hay un claro debate sobre la necesidad de dar a la Unión Europea de esa política fiscal. La propia Merkel lo ha mencionado públicamente en varias ocasiones, pero la propia Merkel en su propio país se encuentra ante enormes dificultades a la hora de intentar poner en marcha una iniciativa europea para que haya una política fiscal. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, lo que ha puesto encima de la mesa es la necesidad de dotarse de fondos de convergencia y de competitividad. Es decir, unos fondos que tendrían por objeto converger, de una parte, converger, es decir, evitar desigualdades entre el norte y el sur, evitar que unos se enriquezcan mucho y otros se vean empobrecidos ante la ausencia de una política fiscal, porque la política fiscal normalmente financia los lugares donde hay desempleo a través de los recursos que tiene en aquellos lugares donde se produce un crecimiento económico. Por tanto, la situación general sería que si los alemanes están generando mucha renta, ella serviría para financiar el desempleo en los países donde se está produciendo recesión y ese fondo de convergencia vendría ese papel, porque lo que es evidente es que no es posible mantener una unión política que consista en que unos se estén enriqueciendo mientras que otros se están empobreciendo. Eso políticamente no es sostenible. Por tanto, un fondo de convergencia para atender esas situaciones. Y un fondo de competitividad que tendría por objeto estimular, financiar, apoyar el tejido empresarial de aquellas zonas que se encuentran en depresión o de aquellas zonas en que se encuentran con que sus economías no son lo suficientemente competitivas para que esas empresas puedan acceder al mercado y puedan empezar a financiar, puedan empezar a participar de ese mercado interior y de esa moneda única. Bueno, pues ese es otro de los grandes retos de política económica y hacer mi intervención con la referencia a la digitalización. Problema global, pero problema que debe preocuparnos especialmente a los europeos. Porque si vemos lo que está sucediendo con el desarrollo tecnológico y de la economía digital, es que está protagonizado por grandes empresas americanas y por grandes empresas chinas. Estamos viendo cómo el desarrollo de la tecnología 5G está siendo protagonizada sobre todo por China. Y no se trata de una cuestión puramente de competencia, tiene que ver con nuestro bienestar.
tenemos que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico son formas de desarrollo de bienestar. No se trata solo de que se venda tecnología, es que tiene que ver también con en qué medida se disfruta de la sanidad, en qué medida se disfruta de una buena educación. En definitiva, en qué medida hacemos posible que nuestros ciudadanos puedan disponer de mejores medios de vida al menor coste posible. Y Europa en esto está en retraso. Tenemos cierta dependencia tecnológica. No se trata solo de que tengamos que pagar más cara la tecnología que otros desarrollan, sino que otros están desarrollando niveles tecnológicos de los que no estamos disponiendo, o que nuestra capacidad para generar renta harán que en el futuro que no podamos disponer de ellos porque no lo podamos costear. Y en el proceso tecnológico que se está produciendo, además, hay un añadido, y es que la economía empieza a girar sobre pautas determinadas por esa capacidad tecnológica, por esa capacidad de digitalización. Estamos hablando de la sociedad de los datos y cómo el hecho de tener la capacidad tecnológica para disponer de los datos y para poder gestionar los datos genera una espiral en la que hay quienes participan y protagonizan ese proceso y se enriquecen más frente a otros que se ven descabalgados de ese proceso, de esa competencia. Por tanto, hay un reto importantísimo al que hay que afrontarlo desde dos maneras. De una parte, tenemos que invertir en educación y en el desarrollo de habilidades para que los europeos seamos capaces de ser innovadores, de ser competitivos, de desarrollar tecnología, no solo de poder comprarla. Y por otra parte, se trataría de poder utilizar esa tecnología para mejorar nuestra educación, para mejorar nuestras habilidades. En fin, como veis, tenemos pendiente ante muchos retos muy exigentes en el que la globalización nos va a marcar enormemente la tendencia, en el que la Unión Europea debía ser capaz de tener una sola voz, ser capaz de homogeneizar las tendencias europeas y ser capaz de vender su modelo de convivencia como un modelo exportable en la medida en que los grados de bienestar social que tiene la Unión Europea son exportables. Creo que tenemos un modelo de sociedad envidiable en los lugares del mundo, pero deberíamos ser capaces de que ese modelo no solo sea exportable, sino que además sea sostenible y sea capaz de pervivir en un contexto global cada vez más exigente. Bueno, yo creo que con eso he dado un poco las principales pinceladas de lo que me parecía importante hablar hoy, y bueno, no sé si los participantes quisieran hacer algún comentario o quisieran resolver alguna duda en la medida en que yo sea capaz de dar respuesta a sus inquietudes. En todo caso, gracias por vuestra atención.